de su madre en un momento de dolor, en un ilustre que todos sus hermanos, por el cual su madre dice, le puso por nombre Jabes, dice, por cuanto lo di a luz en dolor. Es decir, cuando Jabes nació, la madre de Jabes posiblemente estaba pasando un momento de dolor. Regálale palmas a Dios. La madre de Jabes quizás estaba pasando un momento de dolor, un momento difícil, y por eso le puso por nombre Jabes, que significa dolor, que quiere decir dolor, que lo tuvo en un momento de dolor. Yo no sé si de repente, cuando dice que esto le podía afectar, en otras palabras, podía ser de bendición. Si tiene un buen nombre, podía ser de bendición, pero si tenía un nombre con un mal significado, podía ser de dolor. Podía ser que esto lo afectaba en su crecimiento, podía ser que esto lo atormentara, lo acongojara. Pero Jabes le puso a su madre Jabes porque lo tuvo en un momento de dolor. Realmente la Biblia no relata ciencia cierta porque es su madre, qué dolor estaba pasando la mamá de Jabes. Posiblemente pudo haber sido un menosprecio, posiblemente pudo ser que el papá la abandonó y lo dejó solo. Puede ser que la mamá tenía un problema psicológicamente. La Biblia no lo especifica, pero sí la Biblia dice, por tanto lo di a luz en dolor, le llamaré por nombre Jabes. Pero también la Biblia dice que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Y dice que Jabes le dijo a Dios, por tanto, si me dieres, si me bendicieres, si me guardares de todo mal, si me guardares de daño y me dieres bendición, en otras palabras, si me ensanchara. Yo no sé, de repente Jabes podía haber estado, ¿sabe algo? Jabes podía haber afectado esto. En otras palabras, ¿por qué? Porque el nombre de Jabes significaba dolor, significaba amargura. Posiblemente Jabes podía haber estado atormentado, podía haber estado en amargura. Yo no sé qué tanto sufrimiento hubo en el corazón de Jabes, porque la Biblia relata que si por tanto me librares del daño y me bendicieres, pero dice que fue más ilustre que todos sus hermanos. Es decir, él marcó la experiencia. La Biblia de estudio relata que este varón Jabes tenía un hambre y una pasión por servirle a Dios. Y de repente Jabes le podían llamar el patito feo de la familia, le podían llamar a Jabes la oveja negra de la familia, porque tenía un nombre con un mal significado. Y la Biblia de estudio relata que el nombre podía haber sido una carga para cargarlo, para deprimirlo. Pero Jabes dice que no tomó en cuenta eso, sino que Jabes cada tropiezo, cada dificultad que tuvo, la ocupó para acercarse más a Dios. Y esto lo hizo, dice, ilustre, dice la palabra. Por tanto y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. En otras palabras, Jabes fue alguien que marcó la diferencia. La palabra ilustre tiene que ver con algo que marca la diferencia, con algo intachable. Tiene que ver con alguien, como es la palabra, una palabra específica, con alguien que realmente marca la diferencia, con alguien que es bien recordado, con alguien que disciplina. La palabra ilustre, por decirlo así. Pero Jabes no todo, a pesar de sus circunstancias, a pesar del dolor que él tuvo, a pesar del sufrimiento, él siempre fue una persona que se acercó a Dios. De repente, como vuelvo y repito, posiblemente él, cuando creció en amargura, creció en la tristeza. La Biblia no relata, como vuelvo y repito, a ciencia cierta, porque la Biblia dice, la madre de Jabes, por tanto le llamaré por nombre Jabes, porque lo tuvo en un momento de dolor, en un momento de tristeza. Pero sí, con la locura de la predicación, como dice 1 Corintios 1:21, que por tanto Dios agradó salvar al creyente por la locura de la predicación
corazón dice ahí en ese versículo, si puedo yo entender que de repente cuando la Biblia dice que lo dio a luz el dolor, posiblemente Jabe pudo haber sido que nació por víctima de una violación. De repente Jabe no fue el parto deseado, quizás Jabe fue el parto que no quería, quizás Jabe fue el hijo que de repente la madre estuvo a punto de abortarlo, estuvo a punto cuando estaba en el vientre de su madre. La madre de Jabe quizás estuvo a punto de botarlo, de tenerlo, de esconderlo, de tirarlo a un basurero, y por eso dice que lo tuvo en un momento de dolor, en un momento de angustia. Pero esto a Jabe quizás lo pudo haber atormentado, lo pudo haber dañado, lo pudo haber golpeado psicológicamente, porque estas cosas a la verdad psicológicamente golpean a las personas. Cuando un niño es rechazado, cuando un niño es maltratado, cuando un niño de repente lo ven como rebelde los ojos y lo ven de lado y lo menosprecia, el niño va creciendo con ese dolor, va creciendo con esa angustia, va creciendo con esa indiferencia. De repente en el corazón de Jabe había tristeza, había soledad, había ansiedad. Quizás Jabe sabía lo que era estar en depresión, estar en angustia, sabía lo que era soledad, por cuanto la madre lo tuvo en un momento de dolor. Quizás Jabe podía haber sido por el nombre que tenía un mal significado. De repente le habían puesto un nombre desagradable, un nombre que se significaba dolor. Yo te vengo a decir a ti que me escuchas en este momento, quizás a través del Facebook, a través de las redes sociales, o tú que estás aquí en la iglesia, de repente tienes un nombre que de repente puede ser que tenga un mal significado. Puedes tener el nombre de tu abuelo o tu bisabuelo que era brujo o hechicero, o el nombre de un familiar tuyo que era sicario, que era marero, que era violador. Pero yo te vengo a decir, si tú eres ilustre como Jabe y no ves las circunstancias, no ves el momento difícil y no lo usas de obstáculo y no lo usas de excusa, sino que tú más bien dices, no importa cómo mi vida haya sido, de repente el pasado me ha golpeado, de repente mi vida ha sido atormentada, de repente fui la oveja negra de la familia, de repente fui menospreciado, aquel que ni mi madre ni mi padre se sintió orgulloso de mí, de repente se sintieron avergonzados por mí. Puedo ser la oveja negra de la familia, pero si yo me acerco a Dios, Dios puede cambiarme, puede marcar en mí una después. ¿Sabe por qué? Porque aquel que viene a Cristo, nada vuelve a ser igual. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe? De repente hay gente que llega a la iglesia con un pasado oscuro, con un pasado atormentado, con un pasado negro, quizás hasta la misma familia se avergonzaba de él, y tiene un nombre que se le significaba dolor. Tal vez tiene, vuelvo y repito, el nombre de su bisabuelo que era brujo, o el nombre de un familiar que era sicario, o tiene un nombre que de repente no le agrada mucho, pero no importa el nombre que tú tengas, lo que importa es que tengas el nombre de Jesús en tu corazón, que tengas a Jesús en tu vida. Si hay alguien que tiene a Dios en su vida, puede inspirarse, puede levantarse, sin ver obstáculos, sin ver la diferencia. ¿Sabes? Tenía un nombre no muy agradable para sí mismo. Era un nombre que se significaba dolor. Pero Jabe decidió invocar a Dios. Y dice que por tanto Jabe fue más ilustre que todos sus hermanos. Era una tribu completa de muchos hermanos, pero hubo uno que sobresalió, no porque se llamaba Jabe, no porque su nombre tenía un mal significado, sino que sobresalió porque se acercó a Jehová Dios de los ejércitos, al gran yo soy, al que hoy en día se reverencia y se llama como Jesús. Y la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Tal vez tu nombre no tiene un buen significado, tal vez tu nombre es un nombre desagradable,
Si tú te decides a buscar a Dios, como cabe lo invocó, como cabe dice que fue más ilustre que todos sus hermanos. Lo que Acabe lo hizo marcar la diferencia fue que Acabe supo acercarse a Dios. Toda circunstancia difícil que él tuvo, la aprovechó para inspirarse en Dios, para acercarse a Dios. Y es que él pudo entender el secreto que la Biblia dice, que cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas horas aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sabe qué? Cuando todo está bien, cuando hay comida, cuando hay salud, cuando hay vida, cuando todo el mundo te reverencia, cuando es la sensación del momento, cuando todo el mundo quiere tenerte en la casa de él, cuando todo el mundo quiere estar contigo, tu corazón está bien, tu corazón no está triste, pero cuando todo el mundo te da la espalda, cuando de repente fuiste la persona que hasta el mismo barrio lo odió, que hasta el mismo barrio quiso verlo muerto bajo tierra y lo miró como una basura, lo miró como un bastardo, entonces Jabe pudo entender, y yo comprendo el secreto consiste que entre más problemas yo tengo, más me voy a acercar a Jehová, porque yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde esté, y el Jehová me levantará. Por eso el Salmo 121 dice, y no alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro no viene de la creación, no viene de las aves, no viene de los ídolos, no viene de las estatuas de madera, no viene de nada de eso. El socorro viene de Dios. Y ya me pudo entender, aunque de repente soy un vil gusano, como lo dijo David, gusano soy, gusano de Jacob, aunque de repente no entendía lo que Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan y luego volverás a la tierra de la cual fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverá. Él sabía que su vida de repente era una vanidad, pero que si lograba invocar a Dios, el Creador, el Jehová de los ejércitos, su vida sería diferente. Hay alguien aquí en la iglesia de Dios o a través de las redes sociales que está mirando de repente este mensaje y de repente sabe que su misma familia es vituperiada, que su misma familia es rechazada, pero no importa de qué familia sea, no importa cómo te llames, llámame como te llames, si logras invocar a Dios, algo grande puede pasar en tu vida. Yo te quiero decir algo, esas personas más vituperiadas que el mundo menosprecia, que el mundo rechaza, y ellos donde se levantan los Pablos, y ellos donde se levantan los Timoteos, y ellos donde se levantan las personas como David, con un corazón parecido a Dios, entre más tropiezos tenga, entre más dificultades tenga, no le des la espalda a Dios, acércate a Él, porque muchas veces el diablo puede meter dardos y decirte, nada estás haciendo en la iglesia, ya ves cómo has fallado, ya ves cómo te han criticado, ya ves cómo te andan de boca en boca. ¿Sabes qué? Me llama la atención el versículo, la Biblia cuando habla en San Juan 11:25 y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero donde me llama la atención es cuando Marta, María, no sé, están ante la tumba de Lázaro y le dice Jesús, tiene 4 días ya de muerto, ya ayer Lázaro
Me llama la atención que las personas que de repente el mundo más menosprecia, que de repente hasta la iglesia menosprecia, que hasta la misma iglesia golpea, que de repente de esas personas ignoradas como Javes, si se logran acercar a Dios, Dios los hace resplandecientes. Yo le quiero decir algo. Esta palabra a mí me marcó mi vida de una manera que usted no tiene idea. Yo me caracterizo como Javes, hay otras palabras, ¿sabe por qué? Porque mi vida así fue. Yo le quiero explicar algo y quiero ser un poco breve, no lo quiero aburrir, pero cuando yo nací, cuando mi madre me dio a luz, yo, Jairo Ramírez, servidor de Cristo por misericordia de Dios, yo nací en un momento de dolor. Mi madre se le había muerto una niña que tenía, se llamaba Fátima, no sé. A mí me cuenta la historia que tenía 3 años de vida, algo así. Pero cuando la niña Fátima muere, mi hermanita, pequeñita como de 3 años, como el siguiente día, en la madrugada, nazco yo. Y mi madre me tuvo a luz en un momento de dolor, en un momento de angustia. Y de repente yo fui creciendo. En la adolescencia aprendí vicio, agarré droga, agarré alcohol. Y muchas veces me he acongojado. Y yo creía que la vida no tenía sentido. Yo le vengo a hablar a la gente que necesita la palabra. El que esté sobrado bastante chicle, déjela pasar. Pero si hay alguien que necesita la palabra y se identifica conmigo, y como era Javes, agarre la que es suya. Y yo me sentía así atormentado. Y yo creía que la vida no tenía sentido, que mi vida no tenía sentido, que yo era uno más del montón. De repente un día estoy en la casa, venía con Kelvin a orar a la iglesia, me llama un varón de la cosecha y me dice: varón, ¿cómo estás? Bien, y vos, le digo yo. Y me dice: mira, te quiero dar una palabra, Primera de Crónicas 4:9, y empiezo a leerla. Javes no más ilustre que todos sus hermanos, por lo cual Dios le llamó su nombre Javes la madre, porque lo tuvo, lo dio a luz en dolor. Y yo me puse a pensar, pero no le puse mente. Cuando llego a la casa en la noche, empiezo a leer la Biblia, empiezo a desglosar ese pasaje de la Biblia, y empiezo a entender que era una palabra que Dios me había revelado a través de aquel varón. Y empecé a recordar mi niñez, empecé a recordar lo que mi madre y mi padre me han contado. Cuando tú naciste, Jairo, cuando tú naciste, mi hija me dice: mi mamá tenía 3 años y tú viniste a darle un poco de gozo a mi vida. Pero yo no sabía, la vida muchas veces te puede pagar mal, la vida muchas veces te puede golpear, te puede menospreciar, te puede hacer sentir vil, menospreciado. Pero si decides buscar a Dios, si decides acercarte a Él, todo va a cambiar, porque el que se acerca a Él, algo nuevo tiene. Y Dios se convierte, Dios lo convierte, lo transforma, y no puede ser un vaso humilde. No tocaba a Dios todavía. Todo varón que tiene un propósito, yo le traigo noticias, no es para que se me asusten ni se me acongojen, pero todo varón que trae propósito de Dios no es así nomás. Cuando ese varón nace, el mismo infierno tiembla, porque sabe que es un ungido de Jehová. Entonces se le va a levantar guerra, entonces se le va a levantar menosprecio, entonces de repente puede que parezca de bullying, puede que sea señalado, puede que caiga en droga, puede que sea víctima de una violación, pero va a ser pasado por el fuego, pero con un propósito, y todo te va a salir mal. Y yo me recuerdo cómo me identifica esta palabra, y yo buscaba puertas, buscaba trabajo, las puertas se cerraban, buscaba empleo, las puertas se cerraban, buscaba una forma de superarme, las puertas se cerraban, hallaba trabajo, allí me menospreciaba, allí era golpeado, el diablo se me levantaba, y yo no podía entender, y yo me ponía muchas veces triste con
será mi habilidad? Hay mucha gente que se pregunta eso, pero Dios te dice, tal vez no sirvas para nada, tal vez no eres del mundo, tal vez eres escoria para el mundo, tal vez la oveja de tu familia, pero en mi mano vales oro, en mi mano eres útil, en mi mano eres mi instrumento, y el ritmo que yo te toque sonará. Si hay alguien que esta palabra lo está tocando, alabe la gloria de Dios. Muchas veces yo me sentí así, ¿sabe? Yo empecé a buscar puertas porque todo ser humano intenta superarse. Nadie en esta vida quiere ser uno más del montón, nadie quiere ser un perdedor. Todos tienen ADN de campeones y todos tienen ADN de Jesús, y nadie quiere ser un perdedor. Empecé a tocar puertas a la edad de 15 años, viajé rumbo a Estados Unidos, me recuerdo sufrir tantas cosas, y de allá me deportaron de Santiago, Coahuila. A la edad de 21 años volví a viajar, me deportaron de Puebla, México. A la edad de 21 años, de mi edad que tengo hoy, 30 y algo de años, yo vengo y dentro de Estados Unidos vuelvo a ser deportado de McAllen, Texas, otra vez de Brooklyn, 4 deportaciones. Yo creía que me iba a morir, no le hallaba sentido a la vida, pero un día Dios me alumbró, aún estando preso, y yo no quería predicar la palabra. Yo decía, y yo no sirvo para nada. Vuelvo y repito, casi me muero de depresión en Monterrey. Estuve 2 noches sin morir. Yo sentía que la calaca llegaba, que la muerte llegaba. Yo quería morirme, pero cuando llego a la cárcel de migración de Estados Unidos, yo no quería predicar. De repente Dios me inspira, empiezo a predicar, y cuando yo hago el llamado, había gente llorando, y más de 100 personas se reconciliaron, y Dios me hizo sentir, esto es lo que yo te he dado, el libro de la pena, se le puso los cielos, se le puso la basura, se le puso lo despreciado. Yo te digo algo, Jesús quiere respaldarte, Jesús quiere llamarte, Jesús quiere transformarte, y por muchos obstáculos que yo miraba, lo único que hacía era acercarme a Dios con un corazón quebrantado, con un corazón humillado. Entonces no fue casualidad, porque en Dios no existe eso. Cuando el varón me llama y me da la palabra, empieza a hacer rema en mi vida y pudo encenderse en mí. Entonces vine loco para la iglesia, yo dije, y yo le pertenezco a Cristo, esto es lo que Dios me ha dado, en Él soy útil. Estamos aquí alabándole, glorificándole, regálenle palmas a Dios. Porque muchas veces la gente te puede ver sonreír, te puede ver contento, te puede ver alegre, pero aquel que tiene un gran ministerio es vituperiado, es menospreciado, y sufre muchas veces cosas difíciles, pero no es para que te alejes de Dios, es para que te acerques a Él, porque el sufrimiento es la clave, el secreto para acercarse a Dios. Cuando el corazón está quebrantado, entonces las oraciones van de cuenta para el cielo. Entonces cuando puedes orar como Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquellos que de repente el mundo los ha golpeado, los ha menospreciado, en Dios son pieza fundamental, porque esos son los que Dios llama para demostrarle al sabio, al
El diablo pensaba que ya lo había matado. El diablo pensaba que yo no volvería a predicar la palabra. Pensó que me había matado, porque yo hasta decía la muerte como vuelvo y repito. Pero cuando venía deportado, ni en el avión, yo me venía riendo y yo le dije: ¿sabe qué, diablo? Me pensaste ver muerto, me pensaste ver destruido, pero la gloria es para Dios. Más de 130 almas en una cárcel. Entonces pude entender y dije: los propósitos de Dios son perfectos. Aquí es cuando se cumple la palabra de Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. No importa cuál sea el obstáculo donde estés ahora, si tú decides buscar a Dios, invocar a Dios, como Caleb lo invocó, Él cambiará toda tristeza en gozo. Por eso Salmo 30:11 dice: tú has cambiado mi lamento en baile. Tú le dices: gracias, Padre, porque está bien, todo ha obrado para bien. Aunque el proceso me ha dolido, aunque el proceso me ha angustiado, ahora puedo entender que es carácter en Dios. El carácter tiene que ver que a que tú estés débil, a que tú te sientas adolorido. Pero yo le quiero decir: aprovechenlo como Javes lo aprovechó, para sumergirse más en Dios, para que pueda ser ilustre. Aunque todas las puertas se hayan cerrado, aunque todas las puertas en tu vida hayas tocado puertas y se hayan cerrado, yo le quiero decir: es porque Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. Los que tienen un propósito de parte de Dios, en lo secular muchas veces se le van a cerrar las puertas, porque Dios los ha llamado para cosas grandes, para cosas especiales en Él. Entonces tiene que cerrar las puertas materiales para que aprenda a depender de Dios y pueda entender cuando la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Si hay alguien que cree que Dios lo puede hacer ilustre y lo puede invocar y Dios lo puede levantar, regálale palmas a Dios esta noche. Y cuando el momento pasa, la dificultad, tú aprendes a decir: yo le pertenezco a Dios y me aferro a Él, pase lo que pase. Entonces cuando atiendes, cuando dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entiende que este mundo pasa y sus deseos, como la palabra dice en 1 de Juan 2:15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no dependen de Dios sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas lo que hace la voluntad de Dios, esto permanecerá para siempre. Aprendes a entender que de repente la tentación puede ser más grande que tú, puede ser más fuerte que tú, la depresión puede ser más fuerte que tú, la ansiedad puede ser más fuerte que tú, y tú dices: yo ya no puedo con estas debilidades, siento que el mundo me atrae mucho, siento que la carne me vence. Entonces puedes entender también, si es cierto, somos seres ingobernables y la carne lo doblea, la lascivia lo doblea, la locura
mucha bendición, porque para mí ya no ha sido. Así que aquí termina la historia. Le voy a pedir al hermano Gabriel que me ayude con esa alabanza que dice que tiene tu espíritu. Voy a pedir a la iglesia que lo pongamos de pie. Gloria al Señor. Yo sé que Dios, Él siempre habla a tiempo y a fuera de tiempo. Sabes, hermano, amigo que me escucha y me vengo a predicar la palabra, yo podría ser que no estuviera aquí, pero no dependo de mí, dependo de Dios. No dependo de mi fuerza. Tal vez tú que me escuchas has estado a punto de quitarte la vida porque piensas que tu vida no tiene sentido. Pero yo te quiero decir, si tú te vuelves a Dios, Él cambiará todo lamento en baile, toda tristeza en gozo. Yo quiero ser preciso en este momento. Si hay alguien que necesita de Dios y se ha sentido lejos de Dios, Dios todavía te está esperando y te sigue amando con amor eterno. Alguien la prueba, el proceso no ha sido duro. Cuando los toques del Maestro vienen, todo tiene sentido y ni te acuerdas de la dura prueba que has vivido. No te acuerdas de la situación difícil. Quisiera saber si la muchacha trigueñita de Chaparra Azul tiene Cristo en su corazón. Si no lo tiene, Cristo te está esperando. Ven, no tengas miedo. Ven. Él te ama con amor eterno. No le digas no a Dios. Él puede cambiarte. Él sabe que muchas veces te has sentido triste, te has sentido sola y has sentido ansiedad en tu vida, pero Él te ama con amor eterno y Él quiere darte la paz que tú necesitas en tu corazón. Pues gloria a Dios por la vida de ella. Yo sé que es mejor persona. Gloria a Dios por la vida de ella, por la valentía que ha tenido. Cristo te ama con amor eterno. Si hay alguien más en este momento, el Espíritu Santo está aquí para consolarte. Él está aquí para llenarte. Él está aquí para cambiar toda tristeza en gozo. Él está aquí para fortalecerte en su presencia. Hay alguien más que Dios te está esperando todavía. Él todavía te espera con los brazos
Sí, Señor Jesús. Padre, gracias en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos. Señor, bendice la vida de los hermanos. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante. Señor, estamos en este momento. Gracias.